Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema muy interesante de cómo es la distribución de cargas aplicadas a una estructura. Así que, comencemos. Bueno, comencemos con una parte que es muy básica, identificar cuáles son los elementos estructurales que van a intervenir en esta distribución. Entonces, tenemos en este caso un sistema porticado de hormigón armado, cuyos elementos estructurales que podemos observar son la losa, las vigas, las cuatro columnas y la cimentación, en este caso cuatro zapatas aisladas. Estos son los elementos estructurales que conforman un sistema porticado. Obviamente existen otros tipos de sistemas, ¿no? Como los sistemas duales, donde otro elemento estructural serían los conocidos muros de corte. También hay los sistemas arriostrados, etc. Entonces, primero vamos a ver un ejemplo simple de distribución de cargas gravitacionales, donde se va a asignar un tipo de carga externa en la losa. Les recuerdo que todos los tipos de cargas externas lo vimos en un video anterior, así que si no lo han visto, se los dejo en la descripción de este video. Estas cargas suelen asignarse en unidades de fuerza por área. Ya depende en qué sistemas de unidades trabajen ustedes. Por ejemplo, yo trabajo en lo que es el sistema internacional, entonces estas cargas externas estarían en kilopascales, o lo que es equivalente a kilonewton por metro cuadrado. Una vez asignadas las cargas gravitacionales, obviamente la losa debe ser diseñada para resistir todas las cargas que se le asignan, para posteriormente transmitir las cargas resultantes hacia las vigas en las que esta losa se apoye. La manera de representar las cargas resultantes en las vigas es en unidad de fuerza por longitud, por ejemplo kilonewton por metro. Tal vez esta parte ya a muchos se les haga familiar, ya que es de lo primero que se empieza a estudiar en la universidad, especialmente lo que es vigas estáticamente determinadas. Entonces, asimismo, las vigas deben ser diseñadas para resistir estas solicitaciones. Posteriormente, las vigas transmiten las cargas resultantes hacia las columnas. En este caso, las vigas transmiten un momento flector y una fuerza cortante. La fuerza cortante se transfiere a la columna como una carga axial. Más adelante en este mismo video veremos un ejemplo de cómo las fuerzas cortantes en el nudo se transmiten como carga axial sobre la columna. Podemos observar las cargas resultantes en las columnas. La combinación de una carga de compresión y un momento flector se le denomina flexocompresión y es para lo que una columna suele ser analizada. En este punto empiezan a tomar importancia herramientas como el diagrama de interacción de una columna y más herramientas que veremos posteriormente en el canal, así que te invito a suscribirte. Las columnas transmiten las cargas resultantes hacia la cimentación, donde ya las propiedades del suelo forman parte fundamental de este proceso, porque es obvio, ¿no? Los cimientos transmiten todas las cargas de la estructura hacia el suelo. Por ejemplo, un punto de control en este cálculo es que los esfuerzos aplicados en la cimentación deben ser menores a la capacidad admisible o capacidad portante del suelo. Listo. En resumen, la idea que quiero que quede clara es de que las cargas gravitacionales aplicadas en las losas se transmiten a las vigas en la que ésta esté apoyada. Posteriormente, las vigas transmiten estas cargas a las columnas y estas columnas transmiten las cargas resultantes hacia la cimentación, para que finalmente todas las cargas sean transmitidas al suelo. Todo esto es un proceso de análisis y diseño de todos los elementos estructurales, porque para que un elemento transmita estas cargas a su apoyo, primero debe resistirlas adecuadamente. Veamos dos ejemplos simples de cómo las cargas aplicadas a la losa se distribuyen a las vigas. Hay dos maneras de hacer esto. Una es tomar en cuenta la rigidez de la losa y analizarla mediante un modelo de elementos finitos. Y la otra es distribuir el total de la carga a las vigas que están apoyando la losa, que en este caso son dos. Un método general es el de áreas tributarias. En este ejemplo se tiene un pórtico con una luz corta de 3 metros y su luz larga de 6.5 metros. Para calcular la carga que la losa distribuye a las vigas, primero se debe conocer si la carga viaja en una o dos direcciones. Entonces hacemos una relación entre las longitudes del lado largo y el lado corto de la losa, que en este caso sería lo mismo de decir 6,5 metros partidos de 3, dando un resultado de 2,17.
Cuando el resultado de esta relación es mayor a 2, se puede asumir que la carga viaja en una dirección. ¿Y por qué es importante conocer si la carga viaja en una o dos direcciones? Porque eso determina la forma de las áreas tributarias. Por ejemplo, esta es la forma de las áreas tributarias cuando la carga viaja en una dirección. Si vemos, son formas de rectángulos, y asimismo este sería el área que tributa a la viga de la derecha y esta es la área que tributa respectivamente a la viga de la izquierda. En cambio, cuando la carga viaja en dos direcciones, ahora la forma de las áreas tributarias es diferente. Como ven, se pueden apreciar triángulos y trapecios. Y también la carga se distribuye en los 4 lados de la losa. Entonces, como viaja en una dirección, la forma de las áreas tributarias sería esta. Estos lados son la mitad del lado corto, o sea 1,5 metros y 1,5 metros respectivamente. Para calcular la carga transmitida a la viga, basta con multiplicar la carga aplicada a la losa, la de 11 kilopascales, por el ancho tributario que es perpendicular a la longitud de la viga a analizar. En otras palabras, sería este ancho, el que es perpendicular a la viga a analizar, siendo la viga a analizar esta de la derecha. Entonces su ancho tributario sería de 1,5 metros. Y al multiplicar la carga aplicada en la losa, que es de 11 kilopascales, por el ancho tributario, que es de 1,5 metros, nos da un resultado de 16,5 kilonewton por metro. Representando gráficamente esta carga aplicada en la viga, obtendríamos lo siguiente, donde la longitud de la viga pues serían los mismos 6,5 metros y la carga serían los 16,5 kilonewton por metro de longitud de viga, donde se puede observar que la carga aplicada tiene la misma forma rectangular que el área tributaria de esta viga. Con esta información ya se podría hacer un análisis estructural con cualquier método para obtener las reacciones, los cortantes, los momentos flectores, y así conocer la magnitud de la flexión y el corte para diseñar este elemento, pero eso es tema de otro video. Si se hiciera un modelo de esta estructura en un programa profesional para comparar con los resultados obtenidos manualmente, se vería de la siguiente manera. En la ventana izquierda podemos observar el mismo pórtico en 3D, mientras que en la ventana de la derecha pues vemos la vista en planta de la losa. Dándole un clic derecho podemos observar qué carga tiene aplicada. Nos vamos a la ventana de loads y podemos ver que tiene una carga de 11 kilopascales, inclusive podemos observarla en más unidades. Este mismo programa también nos puede dar qué carga la losa está transmitiendo a las vigas. Le damos OK y podemos observar cómo es la carga resultante aplicada a las vigas en unidades de kilonewton por metro, que en este caso son una carga distribuida de 16,5 kilonewton por metro. Y vemos que la distribuye en una sola dirección, y al comparar esto con los resultados manuales podemos observar que obtuvimos lo mismo. Ahora vemos un ejemplo diferente, donde ya se tiene vigas en todo el contorno de la losa. Y ahora las longitudes son de 5 metros en el lado corto y 6,5 metros en el lado largo. Hacemos la relación de longitudes para conocer si la carga viaja en una o dos direcciones, obteniendo un resultado de 1,3, el cual es menor a 2, por lo tanto podemos asumir que la carga viaja en dos direcciones. Si recordamos, la forma de las áreas tributarias al tener la carga en dos direcciones era la siguiente, donde para hacerla de cero se proyecta líneas con un ángulo de 45 grados hasta coincidir con la línea del otro vértice de la losa. Como mencioné previamente, la forma triangular siempre se suele dar en el lado corto de la losa y simplemente se le une con una línea en el lado largo para que se formen los trapecios en ese lado. Si se dan cuenta, ahora los anchos tributarios perpendiculares a cada viga ya no son constantes,
Entonces se debe obtener la dimensión de cada lado de las figuras de áreas tributarias. Aplicando trigonometría se obtiene que estos lados de la figura son de 2,5 metros, partiendo de aquí hasta la viga, y 2,5 metros de la misma forma. Con esa información se obtienen las cargas resultantes en las vigas, igualmente multiplicando la carga aplicada en la losa por el ancho tributario, en este caso el máximo. El máximo ancho tributario sería en el centro de cada área, este sería el que es de 2,5 metros, debido a que por ejemplo las franjas que están al inicio de la viga tienen menor ancho, entonces en este caso para calcular la carga máxima hay que coger la franja más ancha, en este caso la de acá también sería de 2,5 metros, ya que esta longitud es de 5 metros y esta división siempre se da en la mitad, entonces sería 2,5 metros. Entonces multiplicando la carga aplicada en la losa, que es de 11 kilopascales, por el ancho tributario, que es de 2,5, tanto para la viga de 5 metros como para la viga de 6,5 metros, el ancho tributario máximo es de 2,5, dando un resultado de 27,5 kN/m. De la misma forma, si representamos esta carga aplicada en ambas vigas, podríamos visualizarlo de la siguiente manera. Esta sería la viga de 6,5 metros de longitud y la de la derecha sería de la de 5 metros. Y donde la carga máxima es de 27,5 kN/m y la de la forma triangular también sería de 27,5 kN/m. Y si lo notan, la forma de la carga resultante aplicada en la viga es la misma que la forma del área tributaria de la misma. Ahora, si modelamos la estructura con la misma carga aplicada y las mismas luces en un programa profesional, se podría comparar los resultados obtenidos manualmente y se vería de la siguiente forma. Por ejemplo, dándole clic derecho podemos obtener la dimensión de esa viga, donde podemos ver que su longitud es de 5 metros. Y asimismo, la del lado largo tiene una longitud de 6,5 metros. Para ver la carga aplicada, solo dar clic derecho en la losa, irse a la ventana de Loads y podemos observar que la carga aplicada es de 11 kilopascales, la cual está en unidades obviamente de fuerza por área. Y finalmente, para comparar con los resultados obtenidos a mano, le vamos a pedir al programa que nos dé las cargas resultantes aplicadas en las vigas. Y el programa nos da las cargas resultantes aplicadas en las vigas en unidades de fuerza por longitud, en donde vemos que la carga máxima es de 27,5 kN/m, tanto en la viga del lado largo como la viga del lado corto, y tienen forma trapezoidal y forma triangular, prácticamente los mismos resultados que obtuvimos manualmente. Conocer la distribución de cargas es importante para entender lo que un programa hace internamente, debido a que no solo podemos depender de un programa, el criterio estructural va mucho más allá de eso. Por ello debemos entender cuándo el programa da resultados coherentes y cuándo no. En este mismo video les dije que las fuerzas cortantes producidas por la carga aplicada en las vigas se transfería como una carga axial hacia las columnas. Veamos un ejemplo de esto en el mismo programa para entenderlo. Por ejemplo, si le pedimos al programa que nos dé las fuerzas cortantes producto del análisis estructural que se realizó con las cargas externas asignadas, nos da los siguientes diagramas de corte, donde podemos observar, por ejemplo, que en esta viga el cortante máximo se da obviamente cerca del nudo y es de 53,63 kN. Entonces, ahora observemos cuál es la carga axial en esta columna, la cual está conectada a esta viga que tiene el cortante máximo de 53,63 kN. Y podemos observar que la carga axial en la columna es de 53,63 kN. Entonces queda comprobado que las fuerzas cortantes que se producen cerca al nudo se transfieren a la columna como una carga axial de compresión. Espero te haya servido este video. Próximamente subiré un video de cómo se distribuyen las cargas ambientales, especialmente las cargas sísmicas. Solo recuerda suscribirte. Y si te gustó el video, déjanos tu like. Nos vemos en la próxima.